Hola a todos, hoy vamos a ver una introducción a unoformas y campos de unoformas. También posteriormente estaremos viendo la derivada de Lie, sus propiedades, pero mientras tanto hago este video introductorio para que se puedan ir familiarizando con los conceptos del pullback de formas y algunas otras propiedades que estos objetos tienen. Antes que nada, quisiera empezar con un recordatorio algebraico, tal vez no muy formal, sobre el espacio dual y algunas de sus propiedades. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el espacio dual? Consideremos un espacio vectorial B sobre un campo F. Bueno, tal vez aquí debería decir F espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, dimensión finita. Y entonces el espacio dual de este espacio vectorial es el conjunto de transformaciones lineales que van de B en F, es decir, espacio dual de BF, que lo denotamos como BF estrella, es el espacio de transformaciones lineales vamos a ver, las funciones que van de B en el campo, de manera que F sea lineal. También se le denota de otra manera, que es BF estrella igual a el conjunto de homomorfismos sobre el campo F que van de PF en F. Y pues el campo son los reales, pues sustituimos F por R. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues significa que si B es un elemento del espacio vectorial y phi es un elemento del dual, pues aplicar phi en B pues es un elemento del campo, así de simple. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras cosas queremos que tenga? Bueno, en principio, para dimensión finita, se debe de cumplir, más bien, se cumple que sus dimensiones coinciden. Es decir, la dimensión de BF es igual a la dimensión de BF estrella igual a n. Y también sucede otra cosa, que si si I, pongamos el gorrito, desde I igual a 1 hasta n, subconjunto de F, es base de BF, entonces la base de
de BF estrella cumple que, ok, no, la base de F estrella, tal vez, digamos, el conjunto de elementos epsilon j, tilde, j desde 1 hasta n porque tiene la misma dimensión. La base de BF estrella cumple que epsilon j aplicado a e gorrito i va a ser igual a 1 si y es igual a j y 0 si son diferentes. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que esto es la delta de Kronecker, ¿no? Esta es la misma función, ¿no? Asigna unos a los elementos que son iguales y ceros a los que son diferentes. O sea, esto es más o menos como una matriz, ¿no? De unos. Ahora, pues ya tenemos estas cosas y entonces, por ejemplo, si B, como ya sabemos que podemos descomponer a los vectores o los elementos del espacio vectorial en términos, bueno, como en combinaciones lineales de su base, entonces decimos, pues aquí yo quiero que B tenga componentes BI, EI, desde 1 hasta n, y yo quiero tener un vector del espacio dual que sea omega, que sea desde j igual a 1 hasta n, de omega sub j epsilon j. Entonces omega aplicado a B es literalmente omega de la suma desde i igual a 1 hasta n de BI e I, ¿no? Pero como esto es lineal, pues es la suma, ¿no? Entonces omega de B es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de BI así por omega de EI, es B. Y esto va a ser igual a, como esto es esto, entonces vamos a sacar la suma n, y esto va a ser BI de omega j de epsilon j e i, ¿no? Pero esto que es igual, pues esto va a ser igual a igual a 1 hasta n, bueno, j y van a ser desde 1 hasta n de BI omega j la delta de Kronecker. Y la delta de Kronecker lo que hace es, pues ya habíamos visto que solamente es diferente de 0 si los índices son iguales. Entonces, como todos los índices que sean diferentes no nos importan, esto va a ser lo mismo que la suma desde igual a 1 hasta n de BI omega i. Ok. Esto es con la notación estándar, ¿no? Con la suma. Pero podemos utilizar la notación de Einstein, ¿no? Que nos dice que si dos índices
son iguales, se sobreentiende que hay una suma sobre ellos. Entonces, en lugar de escribir b igual a b e i, es igual a 1 hasta n, lo que vamos a hacer nada más es escribirlo sin la suma. Y esto pues nos simplifica la escritura, más que nada. Porque ya no tenemos que escribir un montón de sumas cuando son muchas expresiones. Entonces esto nada más puede ser i e i. Ahora, una cosa que aquí tal vez no notaron, o tal vez sí, pero que sí quise hacer que fuera visible, es la posición de los índices. Ajá. Bueno, antes que esto, quisiera decir que elementos de D se dicen vectores y elementos de F estrella se dicen covectores o vectores duales, pero es más común que les digan covectores. Bueno, eso creo. O sea, la terminología cambia dependiendo del autor, pero es más o menos usado covectores. Y se sobreentiende que pues, son elementos del dual. Si les dicen vectores duales, pues, son elementos del espacio dual. Punto. Ahora, estos, si se fijan, si B es un vector y yo escribí sus componentes arriba, con índice arriba, perdón, y el índice para la base lo escribí abajo. Entonces, las componentes tienen el índice arriba. Y si esto pertenece al dual, entonces omega tiene componentes abajo. Tiene componentes con índice abajo. Entonces, con índice abajo. Esto nada más es notación. O sea, realmente pueden trabajarlo como sea mientras sepan qué es lo que están haciendo. Y una última cosa, nota, deben notar que siempre las sumas se hacen arriba y abajo. O sea, si voy a expresar a alguien en términos de su base, un vector o un covector, la suma va a ser con los índices iguales arriba y abajo. O sea, las sumas sobre índices es con índices arriba y abajo, como en el caso anterior, como aquí. Ajá. Aquí al final tuve un índice arriba y otro abajo, y ambos son iguales y por eso se suman. Tener sobre la misma implica otra cosa, entonces mientras tanto esto lo vamos a mantener así. Y pues tal vez como nota,
y sin meternos en detalles de propiedades universales, existe una operación que se llama producto tensorial. Entonces, existe una operación para algo más formal. Consideren leer un libro de álgebra lineal. Recomendación, tal vez, de Charles Curtis, Linear Algebra. Operación llamada producto tensorial, y cumple con ser lineal en cada entrada. Es decir, vamos a notar por este simbolito que es un círculo con una X, y nos manda de dos espacios vectoriales en el producto tensorial, ¿no? Ahora, ¿quién es este espacio? El espacio de tensor W contiene elementos que son funciones lineales de B estrella y de W estrella. Es decir, por ejemplo, si yo tengo B en B y W en W, entonces B tensor W es una función que va de el dual de B cruz el dual de W en el campo. Esto es raro, pero vamos a ver. La operación producto tensorial es asociativa, pero no es conmutativa. ¿Esto qué quiere decir? O sea, concentrémonos primero nada más en esta definición. Esto es una función lineal, entrada. Esto recibe dos argumentos, uno que está aquí y otro que está acá. Pero antes, primero, el espacio vectorial B es isomorfo, y de hecho es el mismo, a el doble dual, o al dual del dual. Entonces, el espacio vectorial B es el espacio de las funciones lineales de BF estrella en R, digo en F. Esto nada más es una aclaración porque eso no lo mencioné. Entonces ya, aplicar un elemento del dual a un vector es lo mismo que aplicar el vector a un elemento del dual. Entonces, a ver, un elemento de aquí, del producto tensorial de B con W, vamos a ver pues, esto.
toma dos funciones, digo dos elementos. Esto más para distinguir. Ajá. Y esto lo va a llevar al campo F. Ahora, ¿qué significa que sean lineales? Entonces, 1 significa que si yo tengo alfa, beta, gamma en el dual, ok, alfa y beta, no, espérame tantito, alfa y gamma en el dual de B, y beta y ¿qué otra letra? Phi están en el dual de W. Entonces B tensor W de la combinación lineal, espérenme, y también me falta A, B, C, en F. Entonces A de alfa, A por alfa más gamma va a ser igual a A por B tensor W aplicado a alfa y beta más B tensor W aplicado a gamma y beta. Ajá. Y pues es lineal en la otra entrada también. Es decir, que esto, alfa, B beta, más aquí, pues va a ser igual a B por B tensor W de alfa, beta, más B tensor W de alfa con phi. Ajá. Ahora también una de las cosas que debemos notar es que esto actúa en la primera casilla y esto en la segunda casilla. Entonces ¿dónde está? B tensor W de alfa beta es lo mismo que B aplicado a alfa y luego W aplicado a beta. Ajá. Ok. Y bueno, si queremos hacer cuentas, por ejemplo, veamos que si consideramos a B con los componentes que ya tenía, B y W igual a W a ok, no, espérenme, para simplicidad
¿Y esto qué? Ahí está. Por simplicidad, supongamos que B es igual a W. Entonces, dimensión de W es la misma que la dimensión de B. Entonces, ya puedo tener la misma cantidad de componentes para B que para W. Esto va a ser igual a BI, EI, y ya voy a tener la misma base. Entonces W es igual a WJ por EJ, y alfa le voy a asignar unos componentes, y a beta también. Entonces alfa va a ser igual a alfa A por epsilon A, y beta va a ser igual a beta B por epsilon B. Entonces B tensor W de alfa y beta es igual a beta aplicado a alfa y W aplicado a beta. Y pues esto, ¿quién va a ser? Pues este aplicado a alfa va a ser B y alfa A por la delta de Kronecker de A y multiplicado por WJ por beta B por delta B y sub J. Y esto pues va a ser igual a quién, a B a alfa A por WJ o J beta J. Ajá. Pero yo había dicho que esto no es conmutativo, y es cierto, porque esto no va a ser igual a B aplicado a sí, B aplicado a beta multiplicado por W aplicado a alfa, porque entonces esto me va a dar, ¿qué me va a dar? Pues va a ser B I por beta I y WJ por alfa J. Recuerden que esto es una suma, entonces estos son B1 alfa 1 más tarara, más beta n, bn alfa n, tarara, y todo esto. Y por acá va a ser B1 beta 1 más Bn beta, Bn beta n por J. Entonces esto ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces pues en principio B tensor W es diferente de W tensor B. En general es diferente. ¿No? Y acá, si nos fijamos, las componentes de B y W pues van a estar dadas por quién, por la aplicación a la base del dual. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser epsilon A, epsilon B. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues literalmente BI delta AI por WJ delta BJ. Pues esto va a ser, ¿qué va a ser? Pues BA por W. Ajá. Y estas son las componentes. De tensor W. Ajá.
tiene dos índices. Y bueno, esto es todo respecto al repaso del espacio dual y de un poco del producto tensorial. En el siguiente video vamos a ver ahora sí la definición de nomoformas, ya utilizando el concepto de campos vectoriales definidos en una variedad. Bueno, hasta luego.